Seguimos transmitiendo Mega Noticias en el programa Desde la FIL y estamos hoy muy honrados con un invitado de verdad que me llena de orgullo que nos pueda acompañar, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, bienvenido a Desde la FIL. Gracias, Álvaro, un verdadero privilegio estar contigo, con tu auditorio. Gracias. Un gusto siempre. Y hoy vamos a hablar de una colección que se llama Utopía, que en este momento tiene 3 libros. El poder de la legalización, habla sobre las drogas, la escuela que necesitamos y el Estado capturado. Pero falta un 4º libro y creo que ese es el libro que vamos a platicar y del cual nos puede tener mucho interés. Un libro que va a tratar sobre la democracia, un libro que está próximo por salir y nadie mejor para hablar de democracia en México que Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo, gracias. Al contrario. Platícanos de este libro que está próximo a salir para complementar esta colección Utopía. Bueno, Utopía es una colección que tiene mucho más aliento, está pensándose en una variedad de temas muy amplia, entre los que no puede faltar justamente democracia. Originalmente la idea era poder presentar ese libro junto con los 3 que has mencionado, de Mauricio Merino, de Alma Maldonado y Jorge Javier Romero, en esta edición de la FIL. Lamentablemente, sea porque me involucré directamente en la batalla para evitar la indebida sobrerepresentación que se concedió al partido mayoritario, al bloque mayoritario, al bloque oficialista en el Congreso, sea en la defensa del Poder Judicial, pues me desviaron, digámoslo así, en el tramo final de la redacción del libro, pero debo decir que también haberlo pospuesto, no haber salido ahora, tiene también una ventaja para el libro mismo. Es un libro que he decidido llamar, así se titulará, El retorno del péndulo, y que analiza cómo pasamos de un México autoritario a una sociedad democrática, con todos los pendientes, sin lugar a dudas, y tareas inacabadas que el proceso de democratización trajo, y cómo hoy estamos viviendo un proceso de regresión autoritaria, por ello lo del retorno del péndulo. Y la verdad debo decir que si hubiera podido estar el día de hoy el libro, habría sido un libro que habría sido caduco, porque no habría podido documentar lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, que ha sido terrible en términos de la devastación institucional y que hoy está, pues hombre, ya será parte, digámoslo así, de esa reconstrucción que nos debe alertar sobre cómo estamos en una regresión, en una transición al autoritarismo y cuáles deben ser en consecuencia las rutas para enfrentarlo. Creo que no basta con pretender regresar a donde estábamos, porque significaría, como lo dice Nadia Urbinati, volver a ese momento en donde tuvimos y se habían generado los problemas que permitieron que esta oleada autoritaria tuviera un respaldo y un aplauso público como el que tiene. Pero por otra parte creo que era importante poder documentar fenómenos tan delicados como la regresión que implica la reforma al Poder Judicial o lo que hoy está en curso justamente, es decir, la desaparición de los órganos autónomos que de otra manera no habían podido estar en el libro. Así que por un lado, bueno, el desviar esfuerzos para poder dar esas batallas por un lado, pero por otro lado también la conveniencia de que, fuera un libro que incluyera lo que está ocurriendo en nuestros días hasta estos momentos, pues bueno, han pospuesto la presentación, pero sí la idea es, como estos 3, que no solamente documente este problema, el de la regresión democrática, sino también con un aliento hacia el futuro, pues trate de construir cuáles son las soluciones por las que deberíamos avanzar, las propuestas que deberíamos poner sobre la mesa para poder rescatar eso que hoy está en riesgo en nuestra democracia. Justo creo que esa es la parte fundamental. El proceso de regresión y de destrucción de instituciones sigue y no va a parar. Todavía falta mucho más por ver, pero que propongas hacia dónde debemos seguir los que puedan pensar distinto es fundamental para poder pensar y unir fuerzas acerca de dónde debe caminar el país hacia al que todavía no extrañamos, pero vamos camino a poder extrañar. Sin duda, y además creo que es muy importante mirar hacia adelante, no pretendiendo, volver a donde estábamos sin más.
porque el proceso de transición a la democracia, si bien fue importantísimo y nos permitió dejar atrás una larga etapa de gobiernos autoritarios, también es cierto que no implicó terminar la tarea y dejó muchos pendientes. Justo antes de arrancar la entrevista mencionábamos cómo el tema de la desigualdad, de la pobreza, es decir, lo que algunos han llamado la cuestión social, es algo que los gobiernos democráticamente electos no lograron resolver. No es algo que la democracia resuelve en automático, es algo que requiere políticas públicas adecuadas. Pero lo que hoy sabemos es que los gobiernos democráticamente electos no nos resolvieron, no generaron esas políticas para resolver esos problemas estructurales. Y yo creo que ese es un punto de partida muy importante. Lo que pretendo en el libro, y creo que es importante hacer, es entender las razones que nos llevaron a transitar a la democracia y analizar en consecuencia el por qué lo que hoy estamos viviendo es claramente una regresión autoritaria. Y no se trata de una posición política o de simple y sencillamente una declaración de principios. Es muy fácil decirle al de enfrente eres un autoritario y ya. Creo que hay que documentarlo. Y desde mi punto de vista, la transición democrática se articuló en 4 grandes ejes. Primero, la apertura, el reconocimiento de a la pluralidad y el permitir que esa pluralidad tuviera reflejo en los espacios de representación. Un segundo eje fue la reforma electoral que nos permitió reinventar el sistema electoral, pasando de una etapa en donde el gobierno era juez y parte organizando elecciones y determinando sus resultados, a otra en donde eran las y los electores con su voto quienes decidían quién nos gobernaba. Un tercer eje tiene que ver con la reinvención del Poder Judicial para volverlo un auténtico poder de contrapeso a los órganos políticos del Estado, con una corte encabezado por una corte que era un auténtico tribunal de constitucionalidad. Y el cuarto eje fue la construcción de una serie de órganos autónomos que, arrebatándole funciones al Ejecutivo, cumplían estas con criterios técnicos y no políticos. Esos fueron, desde mi punto de vista, los 4 grandes ejes con los que salimos del autoritarismo. Y si uno ve lo que se conoce coloquialmente como el Plan C, que lanzó el presidente López Obrador y que la actual administración ha proseguido, pues justamente busca dinamitar estos 4 pilares sobre los que ocurrió la transición a la democracia. La reforma al Poder Judicial ya se contrató y vamos a una elección de jueces que lo único que va a conseguir es politizar a ese poder, que va a estar subordinado a la voluntad de la mayoría, cuando su lógica era justamente ser un contrapeso de las mayorías. Estamos viendo cómo están desapareciendo los órganos autónomos y sus funciones vuelven al Poder Ejecutivo, como ocurría hace más de 30 años, y está pendiente una reforma electoral cuyos ejes ya están delineados: desaparecer al INE, elegir a los consejeros del INE, quitarle atribuciones, debilitarlo, y por el otro lado, eliminar a la representación proporcional y a los senadores de minoría, para que solo el partido mayoritario tenga una sobrerepresentación, una presencia donde toman decisiones. Así que desde mi punto de vista, el dinamitar los 4 ejes de la transición evidencia cómo estamos en una ruta de regresión autoritaria. Ahora, ¿basta con denunciarlo? No, creo que esa es la lógica de la colección Utopía, que no es nada más hacer un diagnóstico con todo el pesimismo que los tiempos pueden proporcionar, sino tratar de construir una ruta que, como una esperanza hacia el futuro, por lo menos contribuya a eso que hoy está prácticamente negado o anulado, que es la capacidad de diálogo. Esta lógica de polarización hace que o seas proclive al gobierno y entonces formes parte del pueblo bueno, o seas de los enemigos del pueblo porque criticas lo que se hace el gobierno. Y esto ha fracturado la posibilidad del diálogo. Utopía lo que quiere es poner propuestas para construir un diálogo bajo la premisa de que hacia donde nos encaminemos como sociedad en el futuro tiene que ser una construcción colectiva y no puede ser la imposición unilateral de un punto de vista. Y sabes, estos 2 meses han sido instituciones que en cierta forma no eran tan cercanas a la mayoría de la población. Por eso muchos no han entendido la gravedad de lo que ha pasado en estos 2 meses. El INAI, Conducef, Supremo Tribunal de Justicia, ministros. Son palabras que para el 99, 95, el porcentaje es lo de menos. La mayor parte de la población no tiene un concepto de qué hacen ni para qué servían. Es muy fácil para ellos aceptar un cambio de algo que no entendían. Y creo que por eso no ha habido tanta molestia al respecto de lo que está sucediendo. Aunque sí hay una excepción, y esa excepción evidentemente alteró el orden en el que este esfuerzo de devastación que se ha detonado desde el poder pretendía actuar. Recuerda que hace 2 años el
la institución que era el principal objetivo de las descalificaciones, del acoso gubernamental, era el INE. Y el INE sí es una institución que brinda servicios cotidianos tan elementales como la expedición de la credencial para votar con fotografía, que nos sirve a todas y todos los mexicanos mayores de 18 años como un mecanismo de identidad básico. Cuando se lanza este acoso en contra del INE, acuérdense que si hoy hablamos de un plan C es porque hubo un plan A y un plan B. El plan A era una reforma constitucional que buscaba desaparecer al INE, transformarlo y subordinarlo como a los intereses del gobierno. El plan B fue un cambio legal que, al haber fracasado el cambio constitucional, que era el plan A, se actuó y que afortunadamente la Corte echó abajo. Pero eso detonó una movilización pública, lo que se conoce como la Marea Rosa, que implicó movilización de centenares de miles de personas a lo largo y ancho del país en defensa de esa institución. En varias ocasiones, en 3 ocasiones al menos. Y eso justamente es algo que no se reprodujo frente al acoso y la velocidad desorbitada. Yo digo que el autoritarismo lleva prisa y por eso actuó con esta rapidez tan fulminante respecto de instituciones que, en efecto, son importantísimas para la defensa y el funcionamiento de nuestra democracia constitucional, pero no son tan apreciadas en el sentido de que no son tan inmediatas en términos del conocimiento y de los afectos ciudadanos. Y yo creo que eso permitió que en buena medida, sin una discusión, vuelvo al tema de la discusión como condición democrática, sin una discusión pública amplia, sin una discusión pública incluyente, simple y sencillamente pasó por encima de estas instituciones, las descabezó, las desmanteló y hoy estamos en problemas. Entonces yo creo que, sin embargo, habrá que ver qué ocurre, aunque yo creo que la inercia es lo que se quiere aprovechar, porque creo que lo que sigue en la agenda es justamente de desmontaje institucional, es justamente ir contra las instituciones electorales y las instituciones de representación política. Entonces yo creo que hay que asumir que el autoritarismo no solamente tiene prisa, sino que además no descansa, y que los riesgos de regresión autoritaria pueden ser mucho más amplios, mucho más devastadores de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues la ruta futura tiene que ser defender lo que nos queda, pero tratar de revertir el efecto dañino de la obra de construcción institucional que se ha operado hasta ahora, ¿no? Y es por eso que son importantes estos trabajos, justamente la colección de Utopía va hacia ese fin. Entendamos a dónde está yendo el país, al país que no queremos. ¿Por qué? Porque gran parte de la población de México no vivió las crisis, no vivió la ausencia de democracia, no entienden qué es lo que se está supuestamente perdiendo porque no sufrieron, nacieron en un desarrollo democrático donde ya hubo inclusive cambios de partidos en el poder, ya entendieron eso como una normalidad. Por eso de pronto pueden decir qué tan grave puede ser hacia el camino de... Totalmente, yo creo que la parte lo más digamos, importante, la lógica más importante de la colección Utopía y de la que estos 3 libros que se han presentado son un buen ejemplo, entre otras cosas porque cumplen con creces el propósito de no solo hacer un diagnóstico de los temas que ocupan, la violencia que detona, la lógica de ilegalización de las drogas, la corrupción entendida como la captura del Estado para beneficio económico o político propio, o bien la devastación que implica el estado de la educación en todos los niveles educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel de posdoctorado, de posgrados. En fin, yo creo que lo que hacen estos 3 libros son 2 cosas fundamentales. La primera son libros muy objetivos, libros que hacen un diagnóstico muy desolador y muy preocupado de lo que está ocurriendo en cada uno de estos temas, pero no se quedan con el diagnóstico, sino que hacen propuestas y ofrecen rutas de solución. No solo, todos estos libros tienen, con los distintos tonos y acentos que cada uno de los autores, Alma Maldonado, Mauricio Merino y Javier Romero, realizan, terminan con una especie de sí se puede.
justamente después de haber hecho la serie de propuestas que desde su punto de vista deben marcar la agenda futura para resolver estas temáticas. Y por el otro lado, son libros que no renuncian, no caen en esto que te mencionaba, en esa lógica polarizante en donde pues prácticamente la discusión, la capacidad de reconocer que hay posturas diferentes y de aceptar su validez y la necesidad de asumirlas con tolerancia, que es una condición democrática, pues está presente en las tres publicaciones y ese es justamente el ánimo de la colección Eutopía. Imaginar un futuro que sí se puede conseguir, que no es irrealizable como una utopía, pues construir o colaborar a poner sobre la mesa elementos para tratar de avanzar en los distintos temas que van a estar abarcados en la colección, en esta serie de libros, pues cuáles son las rutas, te diría, a partir de elementos para discutir, debatir y avanzar. Yo quiero agradecerte que nos hayas compartido tus reflexiones de un libro que está próximo a salir, pero ya pueden adquirir estos 3 libros. Y estén al pendientes porque ya no tarda nada en salir el 4.º libro, que es el complemento de la colección de Utopía, que va a seguir creciendo porque de veras hay muchos temas todavía que abordar para el país, para el futuro del país que deseamos. Entonces, yo quiero agradecerte de verdad que hayas compartido con nosotros unos minutos y compartidos con todo el público de Mega Noticias. Y seguimos al pendiente de todos tus trabajos, de toda tu participación democrática que no termina. Gracias Álvaro, por estar con nosotros. Gracias, un gusto. De veras a ustedes. Regresamos, todavía Mega Noticias tiene muchas cosas más que compartir con ustedes.